Y a esta hora, para hablar sobre el acuerdo que Ecuador estableció con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito, nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil el economista Alberto Dajic. Gracias, economista, por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchísimas gracias también. Bueno, economista, para arrancar esta entrevista, hace poco en una de las notas que vimos en Telediario, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguraba que Ecuador ha logrado devolver el brillo o su brillo ante la comunidad internacional a partir de estos acuerdos alcanzados con los organismos internacionales crediticios. ¿Esto es así? Bueno, no cabe duda que un acuerdo con los organismos internacionales que debió hacerse desde el año 2015, al menos quien habla el año 2015 lo dijo al país con toda claridad, que ya en ese momento las cifras del Ecuador demostraban la necesidad de acudir a los organismos internacionales. No hay duda que ese acuerdo le da al país un definitivo cambio respecto del absurdo modelo aplicado durante el gobierno de lo que yo llamo FARC, con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana. Un modelo que despilfarró los recursos y que sumió al país en una crisis muy seria. Sí creo que el lograr que este conjunto de organismos internacionales apoyen al Ecuador, aunque lo hayamos hecho tarde, más vale tarde que nunca, es un gran paso. Por lo que usted me dice, debemos entender que Ecuador no tenía otra opción que recurrir al apoyo de los organismos internacionales. Definitivamente, porque ese es el único lugar, o ellos son las únicas instituciones que le brindan al país recursos de largo plazo con tasas más bajas de interés y además acompañan esos recursos con un programa económico que es creíble ante el mercado internacional para que el mundo vea que el Ecuador está saliendo de ese absurdo manejo económico que dilapidó toda la liquidez del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene un faltante de 8.000 millones de dólares de liquidez. Recordemos que el sector público ecuatoriano se duplicó de 22% a 43% del PIB como gasto consolidado. Recordemos cómo creció el tamaño del Estado, cómo se despilfarró en inversiones improductivas cargadas de sobreprecios y sobredimensionamiento. ¿Qué indica este programa? Me estoy alejando de esa barbarie. Estoy yendo por una economía manejada profesionalmente y con criterios técnicos. Bueno, son aproximadamente 6.000 millones de dólares los que entregarán varios organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo. Y puntualmente el Fondo Monetario Internacional entregará 4.209 millones de dólares en el transcurso de los próximos 3 años a nuestro país. Pero lo que muchos se preguntan, y el ministro hoy no dio muchas luces sobre el tema, es cuáles son los condicionamientos para que el Fondo Monetario Internacional entregue esos recursos económicos. Bueno, hay algo que quiero especificar y que es muy importante porque trataré el tema de los condicionamientos. El Fondo Monetario es la única institución que no le da la plata al gobierno. Es decir, el Fondo Monetario, cuando entrega recursos al Ecuador, no se los da al gobierno y de tal manera que el gobierno no puede con los recursos del fondo tapar su hueco. El fondo presta para que el país tenga divisas, para que haya disponibilidad de liquidez en el Banco Central que tanto falta. Y si no hubiese el acuerdo con el Fondo Monetario, que no es para resolver el problema fiscal, sino el problema de liquidez del país, esos otros organismos no pusieran los 6.000 millones de dólares adicionales que sí son para el gobierno. Ahora, no vamos a creer que un país que llega al Fondo Monetario, institución a la cual uno toca la puerta cuando ya no hay divisas, cuando hay una severa crisis de liquidez,
que esa plata va a venir sin que los organismos internacionales le digan al Ecuador: usted no puede seguir haciendo lo que lo ha llevado a esta situación. Claro. Si usted ha regalado durante 30 años la tercera parte de la riqueza petrolera en subsidios al combustible que se van de contrabando y enriquecen a 4 vivarachos, usted no puede seguir haciendo eso. Si usted ha aumentado de una manera tan bárbara el gasto público, usted no puede seguir haciendo eso. Economista Dajic, el ministro Richard Martínez hoy ha sido muy claro en decir que no se tocarán los servicios básicos como un eventual condicionamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, pero no ha dado tampoco detalles de eventuales reformas a nivel tributario, económico o laboral, que sí podría ser parte de los condicionamientos que exige el Fondo Monetario al país para poder acceder a este crédito. Bueno, la carta de intención, el convenio con el fondo tendrá que ser público. Yo no puedo creer que el gobierno actual continúe la práctica del gobierno anterior de hacer contratos reservados de deuda. Eso es totalmente ilegítimo e ilegal. Y ya veremos cuáles son las condiciones. Ahora, creer que un desbarajuste como el que dejó la familia Revolución Ciudadana se resuelve con fiesta y farra, estamos totalmente equivocados. Lo que a una buena parte de la población le preocupa es que eventualmente se tengan que tomar medidas de ajuste por parte de las autoridades del país para poder acceder a estos créditos que se está recibiendo por parte de organismos internacionales. Por ejemplo, la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de subsidios, el incremento de los precios de los combustibles, etcétera. Estas medidas eventualmente podrían continuar tomándose en nuestro país como condicionantes necesarios para poder recibir al menos estos 4.209 millones que ha comprometido el FMI con nosotros. Veremos cuáles son las medidas. Lo que es cierto es que quienes se preocupan, con justa razón, debieron haberse también preocupado cuando se despilfarraba el dinero público, cuando se contrataban obras con sobreprecio, cuando se tomaba deuda carísima con la China para que con esa misma deuda empresas chinas nos vengan a hacer hidroeléctricas que no funcionan y que están sobredimensionadas. Quienes hoy gritan, se rasgan las vestiduras porque el país tiene que ajustar, debieron haber gritado y se las debieron haber rasgado cuando se estaban produciendo las condiciones, cuando se estaban dando las pésimas políticas que llevaron a esta situación que ahora obliga a ajustar. Entonces entendamos que no se puede farrear sin que haya consecuencias. Economista. Ahora bien, lo que el gobierno tiene que hacer es diseñar aquellas políticas que hagan que el ajuste recaiga en el menor grado posible en los más pobres. Y esto, quienes tenemos experiencia de haber hecho programas de ajuste, sabemos que es posible. Evitar que el mayor costo lo paguen los más pobres. El ministro ha sido también claro en afirmar que 6.700 millones de dólares serán de libre disponibilidad y 3.500 millones de dólares, los restantes, serán para proyectos. De acuerdo a cómo se está configurando el uso de estos recursos, ¿es lo más conveniente destinarlos como lo ha presentado el ministro, al menos por el momento? Mire, ¿cómo se presentan las cifras? Le voy a dar un ejemplo simple. Usted invita a 10 amigos a su casa, cada uno pone 2 tazas de agua para hacer un caldo. Usted, al repartir el caldo, puede decirle al amigo primero: toma, que este es el agua que tú pusiste, al segundo le va a dar el caldo con el agua que él puso. No, todo el dinero entra al presupuesto y se gasta. Entonces alguien puede decir: ah, mire, esto yo lo estoy pagando con lo que me vino del Banco Mundial. Y yo le puedo decir: eso lo estás pagando con el impuesto a la renta. El dinero es fungible. Lo importante no es la libre o no libre disponibilidad. Lo importante es que aquello que se haga termine siendo un ajuste con el menor costo social posible, que se afecte en el menor grado posible a los más pobres. Y eso es posible hacerlo con sanas políticas
económicas y redistributivas. Claro que sí, y eso es lo que espera una buena parte de la población también. La tasa promedio 5%, plazo de hasta 30 años para acceder a estos créditos, asegurado ayer el presidente de la República. ¿Qué le parece esas condiciones de los créditos? No, ¿qué le parece a usted que durante años, en vez de ir desde el año 2015 al Fondo Monetario, la FARC, Familia Revolución Ciudadana, se endeudó al 10-11% durante 5 años? Bueno, 20.000 millones, 5% de interés son 1.000 millones de dólares al año. En 4 años ya tenemos 4.000 millones de dólares de diferencial de intereses. ¿Por qué no se fue a los organismos internacionales desde el año 2015 que el país tenía que ir y que muchos lo dijimos y se burlaban los funcionarios públicos de eso? Bueno, para cerrar la entrevista, economista Alberto Dajic, ¿se puede pensar en un nuevo escenario prometedor, esperanzador, ya con esta suma tan importante de recursos económicos que llegarán a nuestro país en el transcurso de los próximos años, 10.209 millones de dólares? Si usted ha observado a una persona, a un amigo, que tiene un tumor y le crece y le crece y le crece, ¿es esperanzador para usted que vaya al médico? Ciertamente que es esperanzador, porque el médico le va a sacar el tumor y va a poder recuperarse. No está hecho todo con firmar un acuerdo con los organismos internacionales. Hay que cumplir cambiando radicalmente el modelo, produciendo flexibilización laboral, logrando la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio, quitando esta asfixia regulatoria que impide producir, que asfixia a quien toma una iniciativa, a quien tiene una empresa, liberalizando tasas de interés, quitando restricciones al comercio exterior, bajando y unificando aranceles. Es decir, hay mucho por hacer, pero es un gran paso el que se ha dado. Muy bien, muchas gracias, economista, por su tiempo.